9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 4 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y en el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La libertad de reunión en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 21 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y en el 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la libertad de asociación, en el 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 22 de la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 22 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y en el 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La libertad de fundar sindicatos y afiliarse en el 23 en el 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 22.1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 22 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, ¿no? La libertad de investigación científica en el artículo 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y en los artículos 15.1a y 15.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la libertad para la actividad creadora y derecho a participar en la vida cultural, en el 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 19.2 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 15.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 13 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, en el 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de cátedra y enseñanza en la que estamos, en el 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 13.3 y 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo relacionado con esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y prácticas análogas que está proscrito, artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos al honor, a la vida privada y a la honra, ¿no? Que están consagrados el derecho al honor, honra y reputación, artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tema del derecho a la rectificación y respuesta en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la vida privada y familiar, artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quinto de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 11.2 y 11.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la inviolabilidad del domicilio en el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 11.2 y 11.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tema del derecho a comunicar y recibir comunicaciones, que ya lo he señalado, el tema de los derechos políticos, que ya también he señalado en alguna ocasión, el tema de migraciones, ¿no? Que es tan sustancial, nacionalidad y extranjería, artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 y 24.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 19 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 20 y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, todo el catálogo que hay en ese marco de derechos, que pues evidentemente lo estoy refiriendo en algunos de los principales, pero que nos daría para una exposición mucho más amplia. Ahora bien, estos instrumentos tienen una serie de órganos principales, ¿no? Entonces, en el sistema universal nosotros tenemos que, en el marco de los órganos principales, nosotros contamos con la Corte Internacional de Justicia, bajo su estatuto que le fija las competencias, y que, como lo decía, no tiene un pleno conocimiento de casos sobre derechos humanos, salvo lo que voy a mencionar en el caso de Alemania contra Italia. Y dentro de las Naciones Unidas nosotros vamos a encontrar organismos tales como el Comité de Derechos Humanos,
como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quienes elaboran una serie de informes de situación del país bajo la definición o determinación de unos relatores que establecen las condiciones en las que se están presentando, se están implementando, se están cumpliendo con los estándares internacionales por parte de cada uno de los estados. Así como está el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Donde tanto el Comité como el Consejo se pueden someter asuntos para que sean de conocimiento y se determine si están existiendo violaciones, pero cuyos mandatos no son preceptivos de manera específica, salvo que en alguna ocasión sean remitidos al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad sí tiene una vocación que pueda ser vinculante y exigible el cumplimiento de las obligaciones internacionales desprendidas de un informe negativo que se pueda presentar. Ocurrió con el caso de Irak en la época de Saddam Hussein. Y está también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que opera como una oficina que en diferentes ámbitos va ofreciendo una serie de reportes, de informes y de trabajos para determinar el alcance de la protección de los derechos humanos en diferentes estados. Ahora, viendo los documentos, los instrumentos específicos, ¿no? El primero que uno tiene que examinar es la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y en esto voy a ir a este video, esta parte de este video que finalizará con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal. Carta firmada el 26 de junio de 1945, ¿no? En San Francisco, y sobre la que se hace pivotar el modelo inicial de lo que es la organización internacional, que es la principal gestora de la protección de los derechos humanos. Quizás el primer elemento a considerar está en los propósitos de las Naciones Unidas y está en el primer propósito del artículo 1.1. Porque esa idea del mantenimiento de la paz no se puede sustentar sin el reconocimiento pleno de los derechos. Es decir, mientras no se alcance la protección de los derechos humanos, quizás estaremos en un escenario de constante generación o gestación de fenómenos violentos, de fenómenos de quebrantamiento de la paz, de afectación a lo que es la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos de las personas y a la conculcación de los mismos. Dese cuenta que el mantenimiento de la paz es el elemento básico, ¿no? Y es un elemento básico que se va a complementar con el numeral tercero de ese artículo cuando habla que si se logra el mantenimiento de la paz, el siguiente nivel es la cooperación para alcanzar lo que es el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin ninguna distinción. Entonces, hay una articulación entre esas dos herramientas. Lo que hemos venido asistiendo en los últimos 30 años ha sido todo lo contrario, un modelo de estos artículos 1.1 y 1.3. Porque, sin perjuicio de las situaciones que se han presentado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aplicando el capítulo 7 de esta misma carta, ha adoptado algunas decisiones que han podido ir en contra de la protección de los derechos humanos. Es decir, no se ha prodigado la preservación de la paz para la garantía de los derechos, sino se ha buscado la alternativa de la guerra para restablecer el ejercicio de los derechos. Y eso es diferente, son dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, cuando el Consejo de Seguridad aprueba la resolución correspondiente para intervenir a Irak en la primera ocasión, cuando se da en la segunda ocasión la misma autorización o resolución para atacar a Irak, cuando se ha hecho para Siria, cuando se hizo para la antigua Yugoslavia, cuando se ha hecho para otros escenarios en Asia y en África, el Consejo de Seguridad apela a la herramienta de la operación de mantenimiento de la paz y restablecimiento de los derechos, pero por esa vía avalando que se pueda colateralmente afectar muchos derechos fundamentales, derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Nada más hacer un ejercicio de revisión de la situación en la que están inmersos los ciudadanos de Siria. Y no porque se comparta el régimen, porque eso no es así, sino porque quizás el mandato que está dando la Carta de las Naciones Unidas podría dar una alternativa diferente al uso de la fuerza como justificación para el restablecimiento de los derechos, porque
llevaría a un agravamiento o un empeoramiento de las situaciones que están viviendo los ciudadanos allá. Al final no es un problema de quién tiene más fuerzas y quién las utiliza con mayor eficacia, si los rusos o los americanos, sino cuántos ciudadanos dejan de vivir, cuántos ciudadanos son objeto de vulneración de los derechos y libertades fundamentales y cómo esto representa una negación absoluta a la protección de los mismos en los instrumentos que antes he mencionado. Una segunda cuestión de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Desde la perspectiva de los principios en el artículo segundo, ¿no? Es el de entender que el sistema de derecho internacional de los derechos humanos no es contrario al principio de igualdad soberana establecido en el 2.1. La igualdad soberana se preserva en la medida en que el mínimo aceptable y asumible por todos los estados está comprendido en este sistema de derechos humanos. El sistema de derechos humanos es la pieza esencial, es dentro de la arquitectura del sistema internacional, del sistema universal, es la pieza esencial para que todos los estados se correspondan con la protección de los estándares con la protección de los estándares internacionales de salvaguardia de los derechos humanos, de tal manera que evidentemente que ese principio no quedaría en cuestión. Una segunda cuestión que además tiene relación esencial con los artículos 26, 27, 30, 31 y 53 de la Convención de Viena de 1969, Derecho de los Tratados, es lo que establece el artículo 2.2 de la Carta de las Naciones Unidas y que es esencial para el sistema de derechos humanos, ¿no? Para el sistema universal, porque según esta norma se establece que todos los estados deben asegurar, ¿no?, cumplir de buena fe las obligaciones que se han contraído por virtud de esta carta y por virtud del derecho internacional. Y mire que eso es importante porque sí es la esencia del Pacta Sunt Servanda, que ya no es solamente que se obedezca a los estándares internacionales no consagrados en normas vinculantes, soft law, sino que se correspondan con los que sí están fijados en normas vinculantes y deben ser objeto de aplicación permanente, eficaz y no pueden ser suspendidos en situaciones excepcionales, como siempre lo trae consagrado las normas de protección de los derechos humanos. Una tercera cuestión es que siempre debe haber como base, ¿no?, la protección, o mejor, la abstención al uso de la fuerza, ¿no?, a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial, la independencia o cualquier otro fin. Me parece paradójico el discurso que dio ayer el presidente de los Estados Unidos, Juan Pierre, está enfocado a decir que aniquilará a otro estado. Pero aquí lo está diciendo el artículo 2.3, está estableciendo que evidentemente ninguno de los componentes de las Naciones Unidas, ¿no?, va a usar, ¿no?, 2.4, perdón, no 2.3, 2.4, no va a usar la amenaza o el uso de la fuerza para lograr solucionar o mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos de otro país. Porque si bien usted acaba con un régimen, con él se lleva a los ciudadanos. Entonces, la solución es práctica, la idea del pragmatismo puro, de cortar de raíz el problema, pero se lleva por delante el ejercicio de muchos derechos de los individuos que, sea que lo compartan o no, no están inmiscuidos, y que la misma norma en las Cartas de las Naciones Unidas impide la utilización de esto. Una última cosa de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, que es importante señalarla, ¿no? Cuando ustedes van al tema de la protección, o mejor, el arreglo de las controversias, es importante saber que esto también está bajo la definición del capítulo 7. El capítulo 7 creo que es un elemento esencial que ha sido objeto de mucha controversia porque ha sido objeto de utilización por parte de
ha sido objeto de utilización por parte de las Naciones Unidas para justificar intervenciones militares en las que han terminado desencadenándose múltiples vulneraciones de los derechos humanos. El capítulo 7 se estableció no como una